El Evangelio según Lucas, capítulo 10, empezando en el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hay una frase muy conocida en los escritos de Salomón que es conocida incluso por aquellos filósofos que no creen en Dios. Y la frase es, en mis palabras, la siguiente: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es una frase muy conocida. Eso significa que cada hombre y cada mujer tiene en su corazón la idea de eternidad, la idea de que somos eternos. Ahora, cuando escuchamos eso, esa eternidad no es compatible con la vida de 90 o 100 o 110 años que vivimos en ese mundo. Así que preguntas como la que empieza nuestro texto son preguntas razonables. Si la eternidad no está aquí, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Y si juntamos esa inquietud con las enseñanzas bíblicas, podemos fácilmente llegar a la misma pregunta de nuestro texto: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esa, mis hermanos, es la pregunta que debería estar en el corazón de cada ser humano. Y si nos acordamos, por ejemplo, del pasaje que describe la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, vemos que él explicaba allí en su predicación las promesas de que había uno que sería descendiente de David, que vendría, moriría, resucitaría al tercer día. Pues este era Jesús, el que ellos habían conocido, ellos le habían crucificado. Ese sería el Señor y Cristo, el prometido, el Hijo de Dios. Y en medio de esa predicación de Pedro, al oír la predicación, se les compungió el corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, la misma pregunta que el intérprete de la ley: ¿qué debemos hacer para que seamos salvos? Muy buena pregunta. Y ese es el contexto y es exactamente en ese contexto de esa duda
que Jesús nos cuenta la parábola del buen samaritano. Así que vamos a ver algunos detalles de ese texto y qué podemos aprender de él. Primeramente vemos aquí que el que se acerca para preguntarle a Jesús es un intérprete de la ley, un sabio. Para cada una de las preguntas que este sabio le hacía, Jesús le contesta con otra. Y para comprender un poco por dónde va la explicación de Jesús, veremos ahora qué dice la ley al respecto de lo que se debe hacer para heredar la vida eterna. Así que a los chicos que estáis ahí apuntando, el primer punto es, ¿qué está escrito en la ley? Hemos leído ahora mismo, hace poco, aquí el texto de Deuteronomio, pero podemos abrir ahí otra vez. Deuteronomio 6, versículo 1. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Los versículos 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues aquí está la ley. Fue dada por Dios a Moisés y él la está aquí en este texto de Deuteronomio repitiendo al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Y es interesante ver que el pueblo de Dios conocía el cumplimiento parcial de esas palabras, que fue, claro, su entrada en la tierra prometida, tanto en Jerusalén como en toda aquella zona. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, después de toda la historia de conquista de esa tierra, después del exilio babilónico, del retorno de las palabras de Dios al pueblo hablando de esa tierra prometida, ahora tienen un significado espiritual, no es más local. Ya no es una obediencia para conseguir una conquista física, sino una obediencia para heredar la vida eterna. Y es así que comprendemos las enseñanzas del pueblo hebreo y las aplicamos en nuestra vida hoy. Pero para complementar el resumen que el intérprete de la ley hizo perfectamente, vamos a leer otro pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Levíticos 19. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo, de Levíticos 19. Dice así el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. En esos dos primeros versículos vemos que lo que se exige del pueblo es la santidad, porque Dios es santo. Y enseguida en ese texto vienen también mandamientos de cuidados mutuos y leemos en los versículos 16 al 18 el siguiente. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que vemos que la ley, de hecho, dice todo lo que comentó el sabio. Él la conocía muy bien. Su pregunta a Cristo no era porque no la conociera, sino para probar a Cristo.
Y enseguida vemos su segundo propósito, que era justificarse a sí mismo. Pero mis hermanos, eso es muy importante. Hay una regla divina que siempre ha sido aplicada y nos ayuda a comprender la reacción de Jesús, que es la que Dios resiste a los soberbios. Es lo que Cristo está haciendo aquí en todo ese pasaje. Y mirando el propósito de Jesús, podemos comprender el trayecto de la conversación. ¿Y por qué la contestación de Cristo no es una respuesta tipo? Si nos damos cuenta, Jesús no le presenta la gracia. Él le contesta con la ley. Y para comprender la razón, debemos leer aquí en Lucas 10, el versículo 21. En el final dice que Dios esconde el camino de salvación de los sabios y los revela a los niños. Vemos eso en la práctica, en el contraste entre el texto del buen samaritano, que es lo que estamos viendo hoy, y por ejemplo, la predicación del apóstol Pedro ahí en Pentecostés. A Pedro le preguntaron la misma cosa: ¿qué haremos para ser salvo? ¿Y qué respondió Pedro? Pedro habló de arrepentimiento, habló de perdón de los pecados, habló de la fe en Jesucristo. La respuesta de Pedro no fue: cumple la ley y vivirás. Y no es que Jesús aquí no le dijera la verdad. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cumpla la ley vivirá. Jesús está hablando la verdad. Pero también dice que todo aquel que quebranta una sola ley, quebranta todas las leyes y morirá. Fue eso exactamente lo que vemos en la historia de Dios con Adán, que dijo: no comas de este árbol y vivirás. Si comieres, morirás. Eso es lo que llamamos pacto de obras. Y hemos hablado de eso en la predicación de la semana pasada, si os acordáis. Aquellos que apuntan seguramente tienen allí y es más fácil de acordar. Pero cuando vemos aquí a Cristo presentando esa solución para la salvación, es un ejemplo claro de su resistencia hacia los soberbios. Así que, ojo mis hermanos, conocer la ley, la palabra de Dios, las doctrinas reformadas y pensar que ese conocimiento es suficiente para heredar la vida eterna es un error. Cristo aquí en ese texto está utilizando el conocimiento del sabio para resistir a su soberbia. Y eso puede pasar con nosotros también. Pensar que por nuestro conocimiento, por nuestro anhelo, por obedecer la ley, es por lo que conseguiremos nuestra propia justificación. Mucho cuidado. Podemos caer en el mismo pecado, en el mismo problema que este sabio. Pero el sabio no dejó el tema allí. Contestar a esa pregunta con el resumen de la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, es algo que incluso nosotros tampoco tendríamos dificultad en contestar, ¿verdad? Hasta aquí es muy fácil. Jesús le da nota 10 a su respuesta y dice: bien, muy bien, bien has respondido. Sin embargo, que Jesús estuviera allí a favor de la ley era algo que el sabio no esperaba. Los fariseos y escribas creían que Jesús era un hereje. Él veía que Jesús y sus discípulos no cumplían todas las costumbres judías, no eran el prototipo de un hebreo cumplidor de la ley. Porque ese prototipo en aquel entonces de los sabios era una vida austera y llena de mandamientos que salían de su propia interpretación de la ley.
Y nosotros sabemos que Jesús no vino para negar la ley, sino para cumplirla. Así que después de llegar a la conclusión de que para heredar la vida eterna el secreto era la ley, ahora la tarea delante de la ley es obedecerla. Dice Jesús, haz esto y vivirás. Así que nuestro segundo punto es mi tarea delante de la ley. ¿Cuál es la obligación de todo aquel que quiere seguir a Jesús? Dice Jesús en el Evangelio según Juan, todo aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas se refleja en la obediencia que tenemos delante de sus mandamientos. Como hemos comentado, la historia de Adán, Adán tenía la obligación de obedecer a Dios, de cumplir sus mandamientos, y como consecuencia de su obediencia, él tendría la vida eterna. Como parte del pacto también vemos lo que pasaría si no lo cumpliera. Come y ciertamente morirás. Pero si nos paramos a pensar aquí, esa no es o no debería ser la relación natural entre un creador soberano y su criatura. La relación natural, podemos pensar, es que el creador tiene total autoridad y derecho sobre su creación. Pensar humanamente que el creador de todo el universo, nuestro Dios, tendría relación con el hombre, con su creación, es una posibilidad absurda. O sea, la obediencia a las órdenes debería ser una obligación, simplemente, de toda la creación, lo que implicaría no recibir recompensa alguna por hacerlo. Así debería ser con un creador soberano, todopoderoso. Pero no fue eso lo que pasó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios descendió al nivel del hombre, se reveló y estableció un pacto con Adán. Adán fue constituido el representante de toda la humanidad. Fue colocado a prueba y le fue dada la oportunidad de, por medio de su obediencia, garantizar la vida eterna a todos sus descendientes. O sea, su parte del pacto era la obediencia, pero no una obediencia a medias o algo como en el instituto o en el cole, que sacas un 5 y apruebas. No, la obediencia exigida por Dios era una obediencia completa, una obediencia perfecta. No se aceptaba ningún fallo. Y esa prueba era para ver si Adán seguiría sumiso a Dios y sus mandamientos, o si decidiría seguir por sus propios mandamientos. El castigo, la muerte. Y la muerte en su significado más completo: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. No podemos aquí disminuir el significado de la muerte como la extinción del ser. Pero la muerte aquí es la separación de la fuente de vida, separación de Dios. Y ahora, después de hablar de todo eso de Adán, ¿cómo transponer ese conocimiento para ese contenido a la frase de Jesús al intérprete de la ley? Haz esto y vivirás. ¿No te suena como la misma frase dicha por Dios a Adán? Y sabemos, Adán tenía la posibilidad de obedecer y garantizar la vida eterna. La diferencia es que después de la caída de Adán, nadie más tiene la menor posibilidad de cumplirlo. Dios nos retiró la promesa de vida por la ley, pero también vemos que el hombre ya no puede más obedecer completamente la ley, así como Adán tenía esa posibilidad. Así que en la conversación con el intérprete, Jesús habla
de esa manera, haz esto y vivirás. Vemos aquí que todavía aquellos que buscan a justificarse a sí mismos, como es el caso, siguen bajo el pacto de obras. Sufren las exigencias y las consecuencias de ese pacto. O sea, tienen a Adán como su representante. Lo que tenemos que pensar en esa tarde es si nosotros reconocemos la importancia de esa información para nuestra vida. La promesa de vida por obediencia sigue allí, pero la de condenación por no obedecer también. ¿Te das cuenta que solamente un pecado ya es suficiente para que seas condenado? ¿Comprendes que has nacido con una naturaleza totalmente pecaminosa? Que por representatividad todos nosotros hemos heredado el pecado y consecuentemente la muerte. Porque si nos damos cuenta de eso, la pregunta que hizo el intérprete de la ley enseguida ya no tiene ningún sentido. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería la motivación al preguntar, ¿quién es mi prójimo? Es eso que tenemos que comprender de esa parábola, el contexto donde está. ¿Por qué el intérprete de la ley preguntaría, ¿quién es mi prójimo? Vemos aquí que la motivación era porque él quería justificarse a sí mismo. Él quería aclarar los detalles de la ley para asegurar que sí cumplía toda la ley. Ese era su propósito. Quería probar a Jesús y justificarse a sí mismo. Pero ya hemos visto que por medio de Adán, nuestro representante, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, comprendiendo este contexto, ya pasamos por el conocimiento de la ley y hemos visto nuestra tarea delante de la ley, que es la obediencia completa. Ahora, con el ejemplo que Jesús le dio por medio de esa parábola del buen samaritano, vamos a contestar la pregunta más importante del universo. ¿Cómo me justifico entonces? O en la versión de los que escucharon al apóstol Pedro en su sermón. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Vemos que el intérprete de la ley quería aclarar que estaba sí justificado, que cumplía toda la ley. Mas para enseñarle que no lo hacía, Jesús utilizó la parábola que habla de quién es el prójimo. ¿Cuál era el concepto de prójimo que tenían ellos, los judíos, los intérpretes de la ley? Para la gran mayoría de los judíos en aquel entonces, el prójimo era otro judío. Nunca jamás sería un samaritano o un gentil, ni hablar. Incluso los fariseos y los esenios no consideraban a todos los judíos como su prójimo y excluían a aquellos que no conocían la ley. Les llamaban malditos. Y hay comentarios de la tradición judía de entonces que dice que uno de sus grupos enseñaba incluso que deberían amar a los niños que formaban parte de su comunidad, mas deberían odiar a los niños de la oscuridad, los que no formaban parte de su comunidad. Y ahora, ¿por qué el prójimo nunca sería un samaritano? Pues en la historia del pueblo de Dios, los samaritanos son aquellos que vienen del reino del norte. Después de la división en reino del norte y reino del sur, que ocurrió mucho tiempo antes en el reinado de Jeroboam, hijo de Salomón, el reino del norte dejó las tradiciones. Y con la dominación de Asiria que vino después, hubo una mezcla del pueblo de Dios con los gentiles, lo que llevó al rechazo completo por parte de los del reino del sur. Incluso ese reino del sur se llamaba reino de Judá.
Y por eso son llamados judíos, pues son la parte pura, ¿no?, del pueblo de Dios. Los del norte, los samaritanos, de ninguna manera eran vistos como prójimos. Y aquí Jesús, el gran maestro, junta la definición de prójimo a un personaje samaritano. Y a pesar de haber un sacerdote y un levita en la historia, el que fue el prójimo de aquel hombre fue un extranjero, un samaritano, el que menos conocía la ley, el que menos practicaba las tradiciones judías y el que tenía el linaje manchado por la mezcla con otros pueblos. Y la razón por haber sido el prójimo del que necesitaba fue porque tuvo misericordia de él. Y mis hermanos, hasta ahora no hemos hablado del amor al prójimo. Y claro que en esta parábola podemos aprender la importancia del amor al prójimo, la importancia del cuidado que debemos tener hacia aquellos que están pasando por alguna necesidad. Pero esa no es la enseñanza central de ese pasaje. El tema de la conversación está en la pregunta inicial: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y pensando en ese tema, y con ese final inesperado de la parábola, el intérprete de la ley lo que debería hacer aquí es mirar hacia sus actitudes y reconocer que, primero, para justificarse, él debería cumplir toda la ley. Pero para hacerlo, él debería amar a su prójimo como a sí mismo. Y eso debería traerle la sensación de pecado, la certeza de que es un pecador. Hemos hablado aquí del pacto de obras y de la importancia de escuchar la ley, de obedecer la ley para vivir. Pero mucha atención. Este pacto de obras, y en especial su aspecto salvífico, fue destruido completamente en la caída del hombre. Ahora es imposible llegar a la salvación por medio de la completa obediencia de la ley. El hombre en su estado pecaminoso no puede satisfacer la ley. Y en ese aspecto, entonces, el pacto de obras fue cancelado. Así que este intérprete de la ley debería reconocer que de hecho no amaba a su prójimo como a sí mismo, porque incluso tenía una definición equivocada de quién era su prójimo. Él debería reconocer aquí, en este punto, que ya no podía justificarse a sí mismo. Por lógica, debería reflexionar de la siguiente manera. La pregunta inicial: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? La respuesta: obedecer la ley. Pero no la obedezco. Así que no puedo, por medio de mi obediencia, justificarse a mí mismo. Esa debería ser la lógica del texto. Y aquí no sabemos, diferentemente de la historia del joven rico que se fue triste, aquí no sabemos qué pasó con ese intérprete de la ley. Lo que pasa es que la pregunta sigue en el aire. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Si con Adán heredamos la muerte eterna porque él desobedeció la ley y ahora somos incapaces de cumplirla también, lo que necesitamos ahora, mis hermanos, es un nuevo representante. Necesitamos un nuevo mediador. Un mediador que es hombre, que está bajo la ley y que cumple completamente la ley. Y para que ese mediador sea perfecto, él debe también pagar el castigo que deberíamos tener nosotros por no cumplir la ley. Y ahora, si estamos bajo ese nuevo representante, ese nuevo pacto que llamamos pacto de gracia, nuestra victoria está garantizada también en el pacto de obras. No porque lo cumplimos,
sino que las obligaciones de ese pacto fueron cumplidas en nuestro mediador, Jesucristo. Ahora, ¿por qué la conversación con el intérprete no llegó hasta este punto? ¿Por qué aquí en este texto no hay esperanza en las conversaciones como en las conversaciones con la samaritana o con Natanael, por ejemplo? ¿Por qué? La respuesta es porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jamás tendremos la vida eterna por medio de lo que hacemos o dejamos de hacer. Conocer la ley y obedecerla sigue siendo nuestra obligación, pero lo hacemos por medio de aquel que nos capacita a vivir una nueva vida. Cada uno de nosotros, podéis pensar y mirar hacia ese escriba y decir, oye, qué despistado, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene un poco de ese farisaísmo. Pensamos que por venir a la iglesia somos mejores, o que por leer la Biblia todos los días somos somos merecedores de la salvación. Eso sí la leemos, ¿no? Cada día. Pensamos que por apoyar la plantación de una iglesia somos más merecedores de la salvación, y eso no estoy hablando de vosotros, estoy hablando de mí mismo. Y miramos hacia nuestras actitudes y todavía hay en nuestro corazón la misma sensación de ese intérprete de la ley. Seguimos ahí mirando a nuestras actitudes y pensamos que somos mejores y merecedores de la salvación. ¿Qué aprendemos entonces de la parábola del buen samaritano? Muchas cosas, pero la más importante y la que debe quedarse en nuestro corazón es que solo hay un buen samaritano. Ni el sacerdote, ni el levita, ni tú, ni el Papa, ni la Virgen María puede cumplir toda la ley. Miramos hacia este sacerdote y el levita pasando de largo y pensamos, ¿no? Decimos que religiosos más vacíos de amor, ¿no? Son estos. Pero eso no pasa con nosotros también. Vemos a nuestra esposa sufrir, a nuestros hijos caminando hacia el mundo, a nuestros hermanos de la iglesia pasar por dificultades y muchas veces no hacemos nada. Pasamos de largo también. La pregunta del intérprete es la pregunta más importante que debemos hacer. Pero no debemos hacerla para probar a Cristo y su revelación, ni mucho menos para justificarnos a nosotros mismos. Debemos hacerla con humildad, como el carcelero que cayó delante de Pablo y Silas y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta en esa situación fue la gracia, no fue la ley, porque la ley revela nuestros fallos y nos muestra el pecador que somos, pero la gracia nos revela el mediador perfecto, el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, aquel que cumplió la ley y nos garantizó la vida eterna. Así que después de escuchar esa parábola, ¿cuál es tu reacción? ¿Vas a salir de aquí e intentar ser una persona mejor? ¿Vas a cuidar de los que te necesitan? Mis hermanos, no está mal. Es lo que tenemos que hacer. Amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos es lo que está en la ley. Debemos obedecer. Ahora, si esa no debe ser la conclusión principal de esa parábola, porque de lo contrario, puedes salir de aquí solamente con la sensación de que tienes mucho que mejorar, que debes justificarte a ti mismo por tus hechos. Tu reacción a ese mensaje sí que debe ser el reconocimiento
de tu incapacidad delante de la ley. Pero más que eso, debe ser la paz en tener a Cristo como tu mediador y salvador. Reconocer que no eres capaz de cumplir la ley, claro, pero creer en aquel que la cumplió y creer en su obra redentora en nuestra vida. ¿Cómo heredar por lo tanto la vida eterna? Creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Mi oración en esta tarde es para que todos nosotros salgamos de aquí contestando a esa pregunta importantísima de la manera correcta. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, por tu santa ley, por tu palabra, que la tenemos en nuestro idioma, que la podemos estudiar, conocerla y ponerla en práctica en nuestra vida. Pero también damos las gracias, Padre, a ti por la salvación que tenemos en Cristo, porque reconocemos que no podemos cumplir la ley. Reconocemos por medio de la ley nuestros pecados, pero también encontramos en ella la solución para ellos. Padre, que salgamos de aquí justificados, no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Que salgamos de aquí conscientes de que solo Cristo salva, que solo su sacrificio en la cruz, que puede cambiar vidas, que puede justificar a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, por esa congregación, por cada uno de los hermanos, cada familia aquí, que tú nos des amor a ti primeramente y amor a nuestro prójimo, y que podamos obedecer tu santa ley por medio del poder de tu Santo Espíritu, y que esa obediencia no nos traiga la sensación de que somos más importantes o más justos que los demás, sino que nos traiga humildad, nos traiga arrepentimiento, y que podamos reconocer en Cristo, solamente en Él, nuestra justificación. Esa es nuestra oración y la hacemos en el nombre de Cristo. Amén.